Bueno, se levanta el receso decretado. Recapitulando entonces, esta audiencia comenzó a las 7 de la mañana. Se decretaron diversos recesos que fueron propios del desahogo de esta audiencia, en un momento a solicitud de G.U. Gómez López, porque se sintió mal. Posteriormente fueron necesarios por necesidades fisiológicas, por la hora de ir a almorzar, comer, y con esto no se afectó el principio de continuidad. Estamos resolviendo a esta hora, la 1 de la mañana con 58 minutos del día 4 de septiembre del año 2018. Si bien es cierto, ya se rebasó el plazo para resolver la situación jurídica de G.U. Gómez López, este juzgador, atendiendo a lo que dispone el artículo 19 de la Constitución Federal del país y maximizando ese derecho de defensa que tiene, continuó con el desahogo de las pruebas de la defensa, puesto que de lo contrario perjudicaríamos ese ofrecimiento de pruebas que en su momento aportó. Y bajo esta tesitura de ideas, se reitera, la audiencia sí comenzó dentro del plazo constitucional, pero se llevó de mayor tiempo por el desahogo de pruebas, la cantidad de información que fue vertida, y posteriormente este juzgador tuvo que analizar cada uno de esos datos de prueba, tanto de la vinculación a proceso que solicitó el Ministerio Público, como todo lo que se hizo durante esta audiencia. Bajo estos parámetros, entonces, se resuelve lo siguiente. En la ciudad de bueno, aquí también voy a ser enfático. Ustedes saben, se les notificó en su momento el cambio de sede. Hubo un acuerdo que se expuso las circunstancias por las cuales nos trasladamos a esta ciudad de Oaxaca de Juárez. Entonces, se resuelve bajo estos parámetros en esta ciudad de Oaxaca de Juárez a 4 de septiembre del año 2018. Se procede a resolver la situación jurídica del imputado G.U. Gómez López, a quien se le atribuye el hecho considerado como el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de quienes en vida respondieron a los nombres de Pamela Itzamaray Terán Pineda, María del Sol Cruz Jarquín y Adelfo Jiménez Guerra. Esto dentro de la causa 338/2018, al tenor de los siguientes considerandos. Primero, esta autoridad es competente para conocer del presente asunto por razón de la materia, grado y territorio, tomando en consideración que se trata de un asunto del orden penal. Originalmente, el juzgado donde se realizó la formulación y comunicación de imputación fue en el Juzgado de Control de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, que es especializado en dicha materia. Posteriormente, se tuvo que cambiar de sede por motivos de seguridad. Entonces, al inicio de la audiencia y de acuerdo a la información vertida, los acontecimientos sucedieron en la calle 5 de Mayo de la ciudad de Juchitán de Zaragoza. Por lo tanto, se reúnen los tres parámetros que señala el artículo 20, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor para emitir la presente determinación. Se cumplió también con lo señalado por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que en una audiencia diversa se hizo la formulación de imputación al señor G.U. Gómez López. Se le otorgó al citado imputado la oportunidad de declarar. En esta audiencia emitió su testimonio, lo cual va a ser materia de estudio. En cuanto a los antecedentes de la investigación, que existe un hecho con apariencia de delito, que existe la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión y que no se actualice una causa de extinción de la acción penal. Esto va a ser materia de estudio en esta determinación. Se procede a hacer una estimación de los datos de prueba que fueron vertidos tanto en la audiencia de solicitud de vinculación a proceso como todo lo que se realizó en esta audiencia. Esos datos de prueba y lo que aportó la defensa se encuentran sus registros en audio y video. Derivado del artículo 19 de la Constitución Federal del país, nos marca dos parámetros importantes en relación al auto de vinculación a proceso, en el sentido de que la investigación que realizó el agente del Ministerio Público, específicamente de los datos de prueba, se tiene que realizar un estudio mínimo, no son pruebas propiamente dicho, y que únicamente se tiene que acreditar un hecho con apariencia de delito y quien cometió o participó en su ejecución.
Esto tomando en cuenta los parámetros que establecen los artículos 259, 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor. Tenemos el informe policial homologado de fecha 2 de junio del año 2018, realizado por el agente estatal de investigaciones José Luis Sánchez Jiménez, y el diverso informe de actividades del día 2 de junio del año en curso sobre la calle 5 de Mayo en el centro de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, se consideran como datos de prueba lícitos porque actuó en auxilio del Ministerio Público de conformidad con lo previsto por el artículo 132, fracción primera y séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, toda vez que por medio del oído conoció un determinado hecho, puesto que vía telefónica aproximadamente a las 2:40 del día 2 de junio del año en curso, la operadora de servicios de emergencia de la Policía Municipal le hizo del conocimiento que sobre la calle 5 de Mayo del centro de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, cerca del Bar Jardín, se encontraban unos cuerpos sin vida. Fue que acudió al lugar, confirmando esa noticia. Además, dicho agente, por medio de sus sentidos, como es la vista, pudo darse cuenta de la existencia de dos cuerpos del sexo femenino, sin vida, tirados sobre el pavimento, específicamente sobre la calle 5 de Mayo del centro de la ciudad de Juchitán, Oaxaca. Además, un cuerpo sin vida del sexo masculino que se encontraba en el interior de un vehículo de motor marca Toyota, color gris, RAV4, específicamente en el lugar del conductor. Señaló la posición en que fueron localizados estos cuerpos, su media afiliación, así como los diversos indicios encontrados, siendo que para comprender estos eventos no se requieren conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o profesión, sino que basta con los sentidos naturales que ya fueron indicados. No se aprecia un error de percepción. Su versión fue emitida de momento a momento, por ello indicó la fecha, hora, lugar donde arribó y vio los cuerpos sin vida ya mencionados. Tampoco existe alguna contradicción. Tenemos las fotografías proyectadas, se pudo apreciar cómo fueron ubicados los cuerpos sin vida de las víctimas, específicamente dos del sexo femenino tirados sobre la calle 5 de Mayo de esta ciudad y uno del sexo masculino al interior de la citada unidad de motor. Su ubicación en el lugar de los hechos, los diversos daños que presentó por disparos de arma de fuego, la existencia de un terreno baldío. El policía investigador refiere, está ubicado a un costado de donde estaba estacionada la unidad de motor Toyota RAV4 al momento de los eventos, siendo que esas fotografías son idóneas para ilustrar esas circunstancias, no son contrarias a la moral o al derecho. Respecto de la diligencia de levantamiento de cadáver realizada por el agente estatal de investigaciones, se consideran como datos de prueba lícitos, habida cuenta que quien lo realizó es un agente policíaco que está facultado para ello de conformidad con lo que establece el artículo 132, fracción séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, porque está dentro de sus funciones el auxiliar al agente del Ministerio Público en la investigación de un hecho con apariencia de delito. Mencionó los lugares donde legalmente se constituyó y donde estaban los cadáveres de las víctimas, precisando que se trata de dos personas, una del sexo masculino de nombre Adelfo Jiménez Guerra y otra del sexo femenino de nombre Pamela Etzamaray Terán Pineda, siendo que esas circunstancias las pudo apreciar por medio de la vista. También por medio de ese sentido adquirió el conocimiento respecto a que presentaba la ausencia de signos vitales. De esta forma se cumplió con lo que señala el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, puesto que, como se dijo, señaló la ubicación y el lugar donde estaban esos cuerpos, realizó su levantamiento para efectuar otros datos de investigación, que si bien los cuerpos sin vida de las víctimas fueron legalmente movidos del sitio original donde fueron agredidos con disparos de arma de fuego y trasladados a otro sitio, pero lo cierto es que esas circunstancias no les resta valor jurídico a esos datos de prueba, porque la naturaleza de la inspección y levantamiento de cadáver no requiere que se haga exactamente en el lugar de los hechos, sino que es factible efectuarlo en el lugar donde se ubica el cadáver, puesto que la finalidad que se busca con este dato de prueba es establecer o recabar otros datos que lleven a demostrar los hechos que son materia de investigación.
En cuanto a las necropsias de ley efectuadas por el médico designado, también se trata de actos de investigación lícitos, generan convicción porque lo emite un médico legista, por lo tanto tiene conocimiento en la ciencia de la medicina, existiendo idoneidad entre el perito y la experticia practicada. Además, se advierte que utilizó los métodos correctos en su experticia, pues hizo un conocimiento exterior por medio de la vista, y de los conocimientos que tiene la ciencia de la medicina pudo determinar que dichos cuerpos presentaban ausencia de signos vitales. Percibió sus lesiones, además procedió a las aperturas de las 3 grandes cavidades de los cuerpos, siendo este el procedimiento correcto para que un experto en la medicina legal pueda determinar la existencia o no de las lesiones internas en los cuerpos que tuvo a la vista y pueda determinar la causa probable que pudo haber originado el deceso de las personas, lo que en efecto aconteció, porque el experto describió cada una de las lesiones que presentaron los cuerpos de las víctimas, el trayecto de los disparos, siendo de esta forma que la conclusión a la que arribó el citado perito, desde luego se encuentra dentro del ámbito de su experticia. Adelfo Jiménez Guerra, la causa de su muerte fue choque hipovolémico severo producido por perforación de paquete vascular izquierdo del cuello, producido por proyectil disparada por arma de fuego, y se establece un cronodiagnóstico de 8 horas de haber fallecido aproximadamente. María del Sol Cruz Jarquín fue por traumatismo craneoencefálico profundo, producido por proyectil disparado por un arma de fuego. Se establece un cronodiagnóstico de 11 horas de haber fallecido aproximadamente. Pamela Etzamaray Terán Pineda, que la causa de su muerte fue traumatismo craneoencefálico profundo, producido por proyectil de arma de fuego, y se establece un cronodiagnóstico de 14 horas de haber fallecido aproximadamente. Que si bien respecto de esta víctima no se procedió a la apertura de las 3 grandes cavidades del cuerpo por el motivo que expuso el experto, lo cierto es que por sus conocimientos en la medicina, el estudio del cráneo que realizó el experto pudo determinar la causa de la muerte de Pamela Etzamaray Terán Pineda. Por todo ello, sus opiniones tienen alcance jurídico, no se aprecia contradicción en sus conclusiones. Tenemos la identificación legal de los cadáveres de las víctimas, son datos de prueba lícitos. Su contenido genera convicción porque Juan Andrés Guerrero Guerra reconoció al señor Adelfo Jiménez Guerra al tenerlo a la vista. Pudo mencionar su nombre, así como otros datos personales, dando la razón por qué lo reconoció, puesto que era su hermano. El cuerpo sin vida de María del Sol Cruz Jarquín lo reconoció María Soledad Jarquín Edgar, quien es su progenitora, siendo que por esa circunstancia, al tener el cuerpo sin vida a la vista, la identificó plenamente como el de su hija, por ello mencionó sus datos personales. Pamela Etzamaray Terán Pineda la reconoció Carmen Pineda Orozco, quien es su progenitora. Al tener a la vista el cuerpo sin vida de dicha persona, por esa circunstancia la reconoció, le dijo su nombre y otros datos personales. Generan convicción esos datos de investigación porque al existir ese lazo familiar entre las personas que efectuaron el reconocimiento en relación con las víctimas privadas de la vida, es evidentemente que pudieron reconocerlas sin temor a equivocarse. Respecto de la entrevista a Catalina Ruiz Blas, Claudio Parada Díaz y Rosa Piedad Regalado Jiménez, generan convicción porque refieren hechos objetivos, es decir, circunstancias que percibieron directamente. Declararon días después de los hechos, por ello es creíble que los recordaran. Tan es así que dijeron ser empleados del Bar Jardín, que el 2 de junio, transcurrida la medianoche aproximadamente a las 0:30, llegaron Pamela Etzamaray Terán Pineda, otra persona del sexo femenino y 3 personas del sexo masculino. Señalaron que Pamela y la otra persona del sexo femenino estuvieron bailando, pidieron bebidas y uno del sexo masculino pagó la cuenta, se retiraron para luego escuchar disparos. Posteriormente tuvieron conocimiento que habían matado a Pamela Etzamaray Terán Pineda, María del Sol Cruz Jarquín y Adelfo Jiménez Guerra. En consecuencia, sus versiones son coincidentes, no se advierte contradicción alguna, por ello hasta este momento se aprecia que solo omitieron sus versiones respecto de lo que percibieron directamente. En cuanto a los dictámenes químicos emitidos por Mara Concepción Hernández Rosado, generan convicción toda vez que los emitió un experto en la materia, señaló los métodos que utilizó, las sustancias que aplicó en las manos de las víctimas para de esta forma concluir que dieron negativo para determinar la existencia de plomo y bario en la región palmar y dorsal de las manos de las referidas víctimas. Su dictamen es claro, preciso, no se advierte contradicción alguna. La inspección ocular en el vehículo de motor marca Toyota de color gris RAV4 que realizó el agente estatal de investigaciones constituye un acto de investigación que se encuentra en el artículo 132, fracción séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor. Además, se encuentra dentro de sus atribuciones al ser un auxiliar del agente del Ministerio Público por mandato constitucional, como así se deriva del precepto 21 de la Ley Suprema, siendo que al tener a la vista la citada unidad de motor, pudo efectuar la descripción de los daños que presentó por disparos de arma de fuego, siendo que para comprender esas circunstancias no se requieren conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o profesión, sino que basta con el sentido de la vista.
Y por el contrario, es creíble este dato de prueba al haberse proyectado imágenes de los daños al vehículo, que se traduce existieron en la realidad. Por ello es que el agente estatal de investigaciones, cuando tuvo ese vehículo, simplemente al haber utilizado la vista, pudo percatarse de los daños que presentaba en la parte frontal el vehículo y en otras partes del mismo. Respecto del dato de prueba consistente en la extracción de datos de la cámara de video del establecimiento de comida china denominada El Panda y del negocio Wings, emitido por el experto Alcín Mijael Villanueva Terrazas, se consideran como datos de prueba lícitos porque en su aprehensión no se vulneró derecho fundamental alguno. Fernando Bonifacio Granados, empleado del negocio Wings, y el propietario del negocio de comida china autorizaron y proporcionaron el contenido de las grabaciones de las cámaras que existen en esos negocios. Esa extracción la realizó un experto en la materia. No se aprecia que hayan sido modificados o alterados, no obstante que de su fuente original, como fue de extraer las imágenes de las cámaras de video mencionadas y para su reproducción el Ministerio Público proporcionó una memoria USB, eso no altera su contenido partiendo de un principio de mismidad, siendo idóneos para ilustrar cómo una persona del sexo femenino, quien responde al nombre de María del Sol Cruz Jarquín y José Eduardo Hernández Cortés, ingresaron al negocio El Wings, en qué mesa y silla se sentaron, cómo empezaron a convivir, cómo arribó Pamela Samaray Terán Pineda y su chofer Adelfo Jiménez Guerra, la hora en la que salieron del negocio, qué hicieron en la parte de afuera, para luego retirarse en los vehículos de motor. En la camioneta blanca Chevrolet se fue María del Sol Cruz Jarquín, Jeú Gómez López y José Eduardo Gómez Cortés, y en la camioneta Toyota de color gris se fueron Pamela Samaray Terán y como conductor Adelfo Jiménez Guerra. Se logra advertir que acudieron al Bar Jardín, cómo arribaron, cómo ingresaron a dicho lugar, así como el momento en que se retiraron, lo cual guarda congruencia exterior con el dicho de los empleados del Bar Jardín, a precisar que en dicho lugar efectivamente estuvieron Pamela Samaray Terán Pineda, una persona del sexo femenino y otras 3 del sexo masculino. Entonces existe congruencia con esos datos de prueba, que adminiculados con los ya vertidos, se logra demostrar en este estadio procesal que las personas que estuvieron conviviendo en el Bar Jardín son Pamela Samaray Terán Pineda, María del Sol Cruz Jarquín, Adelfo Jiménez Guerra, Jeú Gómez López y José Eduardo Gómez Cortés. Genera convicción una secuencia fotográfica que proyectó el agente del Ministerio Público, son idóneas para ilustrar de momento a momento lo que ya se narró. Esas fotografías tienen pertinencia respecto de los hechos, puesto que sirven para ilustrar cómo las víctimas y 2 personas del sexo masculino, específicamente Jeú Gómez López y José Eduardo Hernández Cortés, estuvieron conviviendo en los establecimientos ya señalados. Se indicó de momento a momento cómo fue el arribo de dichas personas al negocio denominado Wings, el lugar que eligieron para convivir, cómo se retiraron, al igual que José Eduardo Hernández Cortés se despidió de un trabajador de dicho lugar, qué hicieron en la parte de afuera, cómo se fueron en 2 vehículos de motor, las calles por donde circularon hasta arribar al negocio conocido como Bar Jardín. Esas fotografías no son contrarias a la moral o al derecho. Tenemos la entrevista al director del Tecnológico de la ciudad de Juchitán de Zaragoza. En este momento se considera que no tiene pertinencia en relación a los hechos, toda vez que no tienen a acreditar un hecho relevante, que si bien dijo que ahí estudió José Eduardo Hernández Cortés, y se puso a la vista sus documentos oficiales mismos que fueron proyectados en su momento de solicitud de la vinculación del proceso a prueba, pero específicamente sobre la identidad de dicha persona no existe controversia. En cuanto a la entrevista al testigo Asael Espinosa Hernández, genera convicción porque recién acontecidos los hechos que percibió directamente, es que pudo mencionar que es trabajador del negocio denominado Wings, que cuando estaba laborando pudo darse cuenta que en el lugar llegó una persona del sexo femenino y 2 del sexo masculino, que después arribó Pamela. El chofer dijo dónde se sentaron, específicamente donde ya estaba José Eduardo Hernández Cortés. También señaló la hora en que se retiraron y cómo es que reconoció a esta última persona, es decir, a José Eduardo Hernández Cortés, siendo que no se aprecia contradicción alguna, sino solamente se limitó a declarar lo que percibió directamente. Y su versión guarda congruencia externa con el video proyectado en el sentido de cómo las víctimas y 2 personas arribaron al citado negocio, cómo estuvieron juntos, cuándo se retiraron y cómo se especificó. El testigo se despidió de José Eduardo Hernández Cortés, es decir, que lo conoce. Por ello, la versión de este testigo tiene mayor peso jurídico en el sentido de que solo dijo
lo que vio ese día, es decir, no se aprecia ninguna contradicción. Los dictámenes de balística emitidos por los expertos Ricardo Pelayo Ramírez y el diverso perito que fue designado, el ciudadano Felipe Chávez Niño, en cuanto a su contenido, generan convicción, los emitieron expertos en la materia, señalaron los métodos que utilizaron, no se advierte contradicción alguna. El primero tuvo a la vista el vehículo de motor marca Toyota modelo 2017 tipo RAV4, siendo que por sus conocimientos en esa ciencia observó el vehículo, pudo señalar la forma en que se le realizaron los disparos y su trayectoria. El segundo, con los indicios encontrados en el lugar del hecho, por sus conocimientos especiales en esa ciencia, pudo clasificar los casquillos encontrados en el lugar de los hechos, el tipo de armas utilizadas, como lo fue una 9 milímetros Parabellum y una .223 Remington. Sus dictámenes son claros, sus conclusiones están dentro de su experticia. Las fotografías proyectadas en relación al dictamen de Ricardo Pelayo Ramírez son idóneas para ilustrar los daños a la citada unidad de motor, el trayecto de los disparos, los daños que fueron ocasionando hasta su posición final. Ahora bien, la entrevista del testigo, cuya identidad se determinó como reservada, y en lo subsecuente, como se dijo en audiencias anteriores, únicamente hacemos referencia en cuanto a sus iniciales RMR, de conformidad con lo que en su momento planteó el ciudadano agente del Ministerio Público, es decir, que teníamos que reservar sus datos, como lo prevé el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor. En esta fase, al momento de resolver la situación jurídica del imputado, no genera convicción, si bien refiere haber presenciado los hechos, específicamente cómo privaron de la vida a las víctimas, porque se considera viable lo que expuso la defensa. Tenemos la declaración de los trabajadores del Bar Jardín, pero nunca hacen alusión que en forma reiterada una persona esté en la parte de afuera ayudando a las personas que acuden al bar a estacionarse. Durante esta audiencia se dijo, de acuerdo a la información vertida, que esta persona comúnmente es lo que se dice como un viene-viene. En esta tesitura tenemos la versión de Ernesto Valdivieso Trujillo. Al momento de ser interrogado por la defensa, dijo haber acudido al bar denominado El Jardín el día en que sucedieron los hechos, que fue con su compañero. Ahí se percató de la presencia de las víctimas y de Jehú Gómez López, que cuando llegó a dicho lugar entre las 10:30 de la noche del día 1 de junio, había espacio frente al bar sobre la otra acera y su compañero le echó aguas para estacionarse, que su compañero estaba verificando que no le fuera a pegar al vehículo trasero, pero que no vio a persona alguna, que comúnmente se les llama el viene-viene o franeleros. Y considera este juzgador en este estadio procesal que efectivamente no existe una persona que estuviese realizando ese trabajo. A preguntas específicas del Ministerio Público hacia el referido testigo, este le contestó que va al restaurante 2 veces por mes, es decir, al Bar Jardín, que es cliente asiduo del lugar. Por ello, entonces, genera convicción de que no se sabe el origen del testigo que se dice presencial de los hechos. No puede haber error de percepción por parte de Ernesto Valdivieso Trujillo, porque de la información del testigo no se advierte que hubiese ingerido bebidas embriagantes antes de llegar al Bar Jardín y que le afectara sensorialmente. Bajo estos parámetros, no existe un dato en contrario, es decir, es creíble como se expuso la versión de Ernesto Valdivieso Trujillo. Y se reitera que de haber estado ese testigo presencial, Ernesto lo hubiera visto, pues de tomar en cuenta el testimonio de ese testigo de identidad reservada, de acuerdo a la información que nos fue vertida, literalmente dijo que al estar en el lugar de los hechos, Bar Jardín, pudo ver cómo llegaron las víctimas porque hay luz del exterior de las casas que están en el lugar y del propio bar. Luego entonces se deduce que existe en el lugar luz y el arteste Ernesto Valdivieso Trujillo fue contundente en el interrogatorio directo como en el contrainterrogatorio que nunca vio al testigo presencial
o una persona que estuviera auxiliando en acomodar carros. Bajo esta tesitura de ideas, de la proyección del video de la cámara que existe en el restaurante denominado El Panda y que ya fue estimado, se deriva que las víctimas e imputados arribaron al Bar Jardín aproximadamente a las 0:39 del día 2 de junio del año 2018. De esta proyección del video se aprecia que no existe afluencia vehicular, que no existen innumerables vehículos que pudieran originar dificultad de estacionarse a las personas que acuden al mencionado bar. Incluso, esto se corrobora con las fotografías proyectadas al momento de efectuar el levantamiento de los cadáveres, donde se pudo ilustrar cómo estaba estacionada la camioneta de Pamela Itzamaray Terán Pineda, y también se pudo apreciar, como ya lo dijo este juzgador, que no existen o no estaban en este momento múltiples vehículos que dificultaran estacionarse a las demás personas que en su caso acudieron a ese bar. De ese video también se desprende que de haber estado ese testigo presencial, que comúnmente se dice el viene, que ayuda a las personas a estacionarse, bien pudo captarlo esa cámara de videos. Porque una máxima de la experiencia nos dice que esas personas al desempeñar ese trabajo están en constante movimiento. Incluso de tomarse en cuenta el testimonio de este testigo y de la información vertida, dijo que comúnmente recorre las cuadras para vigilar los carros hasta que están en los clientes del lugar. Los ayudo cuando se echan de reversa para que puedan salir y no dañen otro carro, y así se gana sus propinas. En el caso, como se viene diciendo, de haber estado ese testigo presencial, le hubiera captado las cámaras, pues según recorre las cuadras. Estamos hablando de la calle 5 de Mayo del centro de la ciudad de Juchitán de Zaragoza y donde se ubica el bar denominado El Jardín. Pero eso nunca sucedió. Máxime, que si ese es su trabajo o eso realiza para ganar su dinero, ¿por qué cuando llegó Ernesto Valdivieso Trujillo no lo ayudó a estacionarse? No genera convicción realmente si ese testigo estuvo en el lugar de los eventos, como así lo puso de manifiesto la defensa. Claudio Parada Díaz dijo en Lo que interesa: reviso que el policía de la puerta estuviera atento a la hora de cerrar la puerta. Incluso el propio imputado, Jehú Gómez López, dijo que al llegar a la negociación el bar denominado El Jardín estaba cerrado, pero afirma de la existencia de un guardia en la entrada. Entonces, si el testigo presencial, de acuerdo a la información que fue vertida, llegó al lugar de los hechos a las 7 de la noche del día 1 de junio del año 2018, quedándose en el exterior, en la banqueta del bar, hasta las 0:30, y todavía al momento y después del hecho, el Ministerio Público pudo recabar datos de prueba para llegarse de esa información y corroborar que efectivamente estuvo el testigo presencial en el lugar de los eventos, pero no se hizo así, y como se viene diciendo, existen esas discrepancias de que realmente ese testigo haya estado en el lugar de los eventos antes, durante y después de los mismos. Por ello no genera convicción en este momento procesal, lo que origina que no pueda determinarse que Jehú Gómez López haya disparado sobre las víctimas, puesto que en un estadio diverso, es decir, cuando se hizo la solicitud de la orden de aprehensión, posteriormente en la vinculación a proceso, se estableció el contenido de ese testimonio, pero ahorita, ya sometiéndolo a ese principio de contradicción, como lo hizo valer la defensa, ya pone en duda que realmente haya estado en el lugar de los acontecimientos. Jehú Gómez López declaró el día 8 de junio del año en curso ante el agente estatal de investigaciones y emitió otra versión ante esta autoridad. Al hacer una confrontación entre ambas versiones, coinciden en la mayor parte. Pero refirió además lo siguiente, en una segunda versión, la que hizo ante esta autoridad. Tenía 10 llamadas perdidas
Tenía de su mamá, de su tía, de su primo y del hijo de su primo. Dijo, voy a salir para marcarles y decirle que ya voy en camino. Justo cuando se levanta de la mesa, sale a contestar y le dice al policía que iba a tomar una llamada. A 3 metros de la puerta contesta y le dice a su primo, y le dice, oye, contéstale a tu mamá, está preocupada. Le dice, ya le marco, no le quiso decir con quién estaba, qué camioneta conducía, puesto que se le habían dado exclusivamente para el trabajo. Regresa posteriormente al bar, abre la puerta al policía, se va directo a la caja, deja el cambio y regresa a la mesa donde estaba Pamela. Saca su teléfono y le estaba entrando una llamada de Ageo. Le dice, me voy a llevar a Sol. Le dijo, pasan a dejar a Sol y me voy tranquilo. Entonces comentó que le abrían la puerta, que se iba a ir. Nunca se pegó a la puerta. Llegó a la camioneta, le quitó el seguro, abre y cuando se sube, todavía no se había terminado de subir, vio a un señor X. Le dijo a través de una llamada a su mamá que ya iba. Siguió avanzando en sentido del hotel, se pasó el alto y siguió en ese sentido hasta llegar al crucero rumbo a la ADO, pasó el crucero, ya no había nada de carros, todo tranquilo. Cuando llegó justo enfrente del semáforo que está en dirección de La Ventosa, recibió una llamada de Eduardo, le dice, oye güey, dentro de la camioneta llevas mi cámara, ¿por qué no regresas y me la traes? Le dijo, mañana te la entrego. Nunca cortó comunicación con Eduardo. Se escuchan detonaciones, su mente voló y sabía que eran disparos. Siguió y nunca frenó. Le decía a Lalo qué pasó, él dejó de hablar, pero la llamada nunca se cortó y nunca le contestaban, pero nunca le contestaba, nunca se cortó la llamada. Si bien en un momento dado se puede prestar a la duda esta segunda versión, porque no lo manifestó en su primigenia declaración, que como lo dijo el Ministerio Público, no quiso contestar las preguntas que le iba a formular, pero no podemos tomar esto como un signo de culpabilidad. Simplemente hizo uso de su derecho de no responder, porque en esta fase procesal no se le puede obligar, no estamos propiamente en una fase de juicio. Pero partiendo del principio de inmediación, este juzgador pudo advertir que la manifestación de Jehú Gómez López fue espontáneo en esa segunda versión, confrontando una con la otra, no se aprecia alguna contradicción. No se pone en duda que estuvo conviviendo con las víctimas del interior del Bar Jardín y en compañía de José Eduardo. Pero bien, dijo que al salir del lugar del hecho se fue hacia su casa por las llamadas telefónicas que recibió, es decir, que ya no estuvo cuando privaron de la vida a las víctimas. Se considera que es viable esta circunstancia porque tenemos las declaraciones de Briseida López Orozco, quien dijo que Jehú Gómez López es su hijo, que vino porque Jehú es inocente, que lo han acusado de un delito que no ha cometido. Pero esto no le resta validez a su testimonio porque en materia penal no hay tacha de testigos. Se analiza su testimonio desde el punto de vista de lo que dijo. Y tenemos que refirió que le habló a su hijo, es decir, a Jehú Gómez López, que no recuerda la hora. A preguntas del Ministerio Público reiteró que efectivamente no podía decir esa hora, pero eso no le puede restar eficacia porque tampoco se desvirtuó que no haya realizado esa llamada telefónica. En esta línea, dicha testigo dijo que le marcó a su hermana Beatriz, porque es mamá de Ageo, con el que Jehú andaba en ese transcurso de la campaña política, lo cual coincide con lo que dijo Ageo Montero López, y lo cual reiteró en el contrainterrogatorio. Entonces, robustece el dicho del imputado. Jehú Gómez López dijo, en la parte conducente de su testimonio, que después de haber escuchado estos disparos, que no se interrumpió la llamada, que llegó a la comandancia pitando con el claxon frente a la explanada de la comandancia, no apaga el carro, les dijo necesito ayuda porque acabo de salir del Bar Jardín, me acaban de hablar, ahí está la regidora,
lo dijo textualmente, le contesta: ya voy a pasar el reporte porque ya es muy noche. Recibe una llamada de su tía, hermana de su mamá, le dijo que su mamá ya estaba preocupada, le dijo: ¿dónde estás? Le insistió y le dijo que ya iba por la universidad. No le dijo qué pasaba. Le decía: ¿seguro ya vienes? Y él le decía que sí. En la comandancia, después de lo que había dicho, sale con dirección a La Ventosa, pasó la Gacera, la colonia 28 de enero, a la altura de un terreno le empezó a marcar a Adelfo, le marcó a Adelfo y no entró la llamada. El testigo Juan Carlos Antonio Vicente se desempeña como policía municipal y este dijo que estando en la comandancia llegó un joven con una camioneta a pedir auxilio y en ese momento él fue a tomar agua y se lo topó. Entonces, por ese motivo está aquí y como dijo, se paró, tomó agua y se dirigía a descansar. En ese momento entró una camioneta con vasta velocidad y bajo esa circunstancia su compañero que estaba en la cadena no le dio oportunidad de oponerse. Los compañeros de turno descansan en un estacionamiento en el piso, entonces por no atropellar a sus compañeros se paró a darle alcance y decir: ¿a dónde vas? Y que se baja el chavo. Este le dijo: Poli, puedes mandar una patrulla porque balacearon el bar Jardín. Entonces, él fue como a 5 metros de ahí, más o menos, que está el operador de radio, se dirige a él y le dijo: hay un chavo pidiendo auxilio para que se mande una patrulla al bar Jardín porque balacearon dicho bar. Cuando regresó hasta donde estaba el chavo, este estaba hablando por teléfono, lo dejó hablando por teléfono, de ahí escuchó que decía palabras obscenas como: no mames, no puede ser, balearon el bar Jardín, allí estaban unas personas, yo estaba ahí, allí estaba Pamela. Empezó a quejarse, a lamentarse, se sube a la camioneta y se va. No le dio tiempo de pedirle su nombre, se fue en tan corto tiempo. Entonces tenemos ese hecho probado en el sentido que una persona con una camioneta fue a la citada comandancia. El Ministerio Público, a preguntas específicas que le realizó al testigo, le respondió que no estaba seguro que fuera Jehú, no le vio la cara, que tampoco puede precisar la hora en que llegó este joven a pedir auxilio. Sin embargo, del contexto del testimonio se infiere que si era Jehú Gómez López, por las palabras que expresó y que mencionó el policía. Era una camioneta y de acuerdo a los datos de prueba que fueron vertidos específicamente del video de la negociación denominada Wins y del bar Jardín, Jehú Gómez López en todo momento estuvo manejando una camioneta. No existe un dato en contrario. Entonces, de estos datos podemos inferir que no había una persona diversa que a esa hora en que acontecieron los eventos estuviera interesado en pedir o comunicar a una autoridad policíaca lo que había sucedido. Se establece que era efectivamente Jehú quien a bordo de esa camioneta le hizo del conocimiento a ese elemento policíaco que se encontraba en la comandancia de lo que había sucedido. A esto agregamos que el Ministerio Público, como dato de prueba que tiene en su legajo de investigación, está la red de llamadas sobre redes técnicas y posicionamientos geográficos, de las líneas telefónicas, de la extracción de la sábana de llamadas de los números telefónicos de Jehú Gómez López y José Eduardo Gómez Cortés, elaborado por la experta que fue designada, diciendo que antes y después de los eventos, Jehú estuvo en comunicación con José Eduardo Gómez Cortés, que nunca se retiró del lugar de los hechos. En este momento no genera convicción, porque la investigadora privada que ofertó la defensa puso de manifiesto que tanto ella como el perito Heriberto José Pacheco Aquino, para emitir sus opiniones, se basaron en el registro de datos conservados, es decir, la fuente original del informe de Móvil Dipsa, Telcel. Luego entonces, existe el mapeo de geolocalización del experto y que el Ministerio Público proyectó en la audiencia de vinculación a proceso. Y también tenemos el informe original, como lo proyectó la experta que designó la defensa. Y de acuerdo a esa exposición y teniendo este juzgador a la vista, tanto ese mapeo de geolocalización que proyectó el Ministerio Público y después experta que designó la defensa,
se logra advertir incongruencias en estas llamadas que se realizó entre Jehú con Eduardo, así como de la hora. Llamó la atención el argumento del Ministerio Público al decir que el radio de acción de una antena, como lo dijo el perito de la defensa, su área, su circunferencia de servicio es de 800 metros, es variable. Luego entonces no puede ubicarse de manera exacta a una persona en un lugar determinado. La defensa dijo que el Ministerio Público, de lo que se adolece, le perjudica, porque entonces con el dictamen de su experto tampoco puede ubicarse al imputado en el lugar de los hechos. Tenemos entonces incertidumbre derivados del contenido del informe mencionado y se considera que no puede ubicarse al imputado en el lugar que refiere el agente del Ministerio Público. Es decir, que después de haber salido del bar jardín, haya permanecido en el lugar para privar de la vida a las víctimas. Porque existen datos en que el imputado coincide, en parte con lo que manifestó, puesto que el policía municipal hace alusión de que efectivamente llegó un joven en un a bordo de una camioneta a una excesiva velocidad e hizo del conocimiento que habían disparado en el bar jardín. Y como se dijo, se infiere de que se trata de Jehú Gómez López, y quien al tener conocimiento de lo que había hecho, lo reportó a la autoridad. Y de haber cometido ese hecho, lógico es que lo último que haría es acudir ante elementos policíacos. Se puso de manifiesto que ese reporte original que proporcionó Radio Dipsa, tenemos que a las 02.27 con 16 segundos, iba en trayecto en diverso lugar el imputado, y como así lo aseveró, y que en esos momentos 02.27 con 12 segundos, es decir, 4 segundos de diferencia, es cuando dispararon sobre las víctimas. Entonces, creó convicción, en parte lo aseverado en la investigación que realizó la defensa, y que no fue desvirtuada con dato alguno por parte del Ministerio Público. Esto partiendo únicamente de ese mapa de geolocalización que tiene el Ministerio Público y el documento original que puso de manifiesto la experta que designó la defensa. No estoy analizando si esa investigadora tiene conocimientos en investigación, si el perito es experto en la materia. Le reitero, únicamente estoy analizando ese informe que en su momento autorizó el juez federal, y que al confrontar tanto el que proyectó el Ministerio Público y el que se proyectó posteriormente por la investigación que hizo la experta que designó la defensa, se logran advertir determinadas incongruencias. Y a esto agregamos de que no existen en este momento datos que tiendan a justificar fehacientemente que realmente el testigo presencial de los hechos estuvo sobre la calle 5 de Mayo al momento que acontecieron. Bajo esta tesitura, hasta este momento no hay una investigación clara, precisa, porque el Ministerio Público, al momento de evidenciar contradicción con el dicho de Ageo Montero López, dijo que en su primera declaración hecha ante el Ministerio Público no se pronunció respecto de las llamadas que le hizo a Jehú, pero este juzgador pudo advertir que el ateste le señaló directamente haber dicho de esas llamadas, pero que no sabe si el fiscal no lo apuntó, que antes de firmar no leyó su declaración, que confió en la gente y así firmó. El ateste, Ernesto Valdivieso Trujillo, dijo que al llegar al bar Jardín iba con su compañero Felipe, de quien no recuerda sus apellidos. El Ministerio Público le preguntó que si recuerda por qué vino este juzgado y todo lo que iba a manifestar, ¿por qué no recordar el apellido de su amigo Felipe? Evidenció contradicción. El ateste también le dijo que le mencionó el nombre completo del papá de Felipe, que se llama Felipe López Pérez, pero no afirmó el apellido de su amigo, es decir, de Felipe, que sí firmó esa declaración pero no la leyó. El ateste fue enfático en decir que nunca afirmó el apellido de su amigo Felipe. En la proyección del video, que en su momento proporcionó el propietario
del negocio de comida china denominada El Panda y que se proyectó en la audiencia de vinculación a proceso y que también se reprodujo en esta audiencia, se precisó o se puso en énfasis por parte de la investigadora privada que hubo cierta información que se ocultó en una audiencia anterior, pues al haberse proyectado ese video y del cual este juzgador ya dijo que no hubo modificación, no hubo alteración, sino que sí se ocultó una parte de su contenido, específicamente a las 2 horas con 25 minutos 32 segundos del día 2 de junio del año en curso, se alcanzó a ver la existencia de otros 2 sujetos del sexo masculino que se ubican en el lugar de los hechos. Entonces, tenemos deficiencias hasta este momento en la investigación porque los atestes reiteraron haber dicho cosas que no se asentaron como originalmente lo expresaron. Máxime, que en la audiencia de vinculación a proceso que solicitó el agente del Ministerio Público, no se introdujo la primera declaración del señor Ageo Montero López, sino el MP hizo un ejercicio para evidenciar contradicción en un dato que en este momento no puede ser tomado en cuenta, puesto que esto lo pudo o lo tuvo que haber hecho en un momento procesal diverso. Los atestes dijeron palabras que no asentaron, como originalmente lo expresaron, porque Ernesto Valdivieso Trujillo, al momento incluso de ser contrainterrogado, a través de un principio de inmediación, este juzgador pudo darse cuenta que sonrió. El Ministerio Público fue tajante en decir que se había formulado una pregunta chistosa. Se considera que fue una reacción natural del testigo al darse cuenta de lo que originalmente había dicho y lo que estaba asentado en esa entrevista era totalmente diversa, reiterándose que de la proyección del video de referencia, es decir, el que proporcionó el propietario del negocio denominado El Panda, este juzgador pudo ver la existencia de 2 sujetos del sexo masculino en el día de los hechos y casi a la hora en que privaron de la vida a las víctimas. De tomarse en cuenta el testimonio del presencial de los eventos y que según estuvo ahí, bien entonces de la información que nos fue vertida, pudo haber visto a estas personas, pero como se viene diciendo, no existen datos objetivos de que realmente el testigo presencial haya estado. Por ello es que nunca hizo referencia en la testimonial que nos fue vertida acerca de esas 2 personas del sexo masculino que se pudo apreciar del video, específicamente en lo que es la hora 02.25 con 32 segundos. Entonces, en este estadio procesal no podemos establecer quiénes son o qué sujetos realmente intervinieron en la ejecución o en la privación de la vida de las víctimas tantas veces mencionadas. Entonces, de estos datos de prueba nos permiten acreditar determinados hechos, como lo es que el día 1 de junio del año 2018, aproximadamente a las 10 horas con 49 minutos, José Eduardo Hernández Cortés, Jehú Gómez López y María del Sol Cruz Jarquín ingresaron al establecimiento denominado Wings, el cual se encuentra ubicado sobre la avenida Oaxaca sin número, la segunda sección de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, sentándose en la butaca número 3, en donde consumieron unas cervezas. 2. Alrededor a las 23 horas con 24 minutos del mismo día, 1 de junio del año 2018, arribaron a dicho establecimiento Pamela Itzamaray Terán y su chofer Adelfo Jiménez Guerra, quienes se sentaron en la misma butaca número 3 a convivir con Jehú Gómez López, María del Sol Cruz Jarquín y José Eduardo Hernández Cortés, en donde estuvieron 1 hora aproximadamente. Que siendo el día 2 de junio del año 2018 a las 0 horas con 25 minutos, las víctimas y sus 2 acompañantes se retiraron del establecimiento denominado Wings en 2 vehículos de motor. Pamela Itzamaray Terán Pineda y Adelfo Jiménez Guerra abordaron el vehículo de motor de la marca Toyota RAV4 de color gris oscuro. María del Sol Cruz Jarquín, junto con Jehú Gómez López y José Eduardo Hernández Cortés, abordaron una camioneta blanca doble cabina de la marca Chevrolet tipo Colorado.
El día 2 de junio del año 2018, a las 0 horas con 39 minutos de esa fecha, Pamela Samaray Terán Pineda, María del Sol Cruz Jarquín, Adelfo Jiménez Guerra, Jehú Gómez López y José Eduardo Hernández Cortés ingresaron al establecimiento denominado Bar Jardín, ubicado sobre la calle 5 de Mayo sin número, colonia centro de esta ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en la que estuvieron conviviendo y consumieron bebidas embriagantes. El día 2 de junio del año 2018, a las 02 horas con 22 minutos, se retira del establecimiento del Bar Jardín Jehú Gómez López. Posteriormente, salen Pamela Samaray Terán Pineda, María del Sol Cruz Jarquín, Adelfo Jiménez Guerra y José Eduardo Hernández Cortés. Tenemos que Adelfo Jiménez Guerra se dirige hacia el vehículo de motor marca Toyota tipo RAV4 de color gris oscuro, puesto que es el conductor, mientras que detrás iban las víctimas María del Sol Cruz Jarquín y Pamela Samaray Terán Pineda, y caminaban junto con José Eduardo Hernández Cortés. Al ir caminando sobre la calle 5 de Mayo de la colonia centro de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, al pasar frente al negocio de la comida china denominada El Panda, José Eduardo Hernández Cortés realiza un movimiento corporal como abrazando y acercándose a Pamela Samaray Terán Pineda y María del Sol Cruz Jarquín, dirigiéndolas hacia el vehículo de motor marca Toyota tipo RAV4 de color gris a la altura de la puerta posterior derecha. Adelfo Jiménez Guerra se sube al vehículo y fue cuando disparan sobre Adelfo Jiménez Guerra, al igual que sobre Pamela Samaray Terán Pineda y María del Sol Cruz Jarquín, privándolas de la vida. Estos hechos nos arrojan que fueron establecidos a juicio de este juzgador, encuadran dentro del tipo penal de homicidio calificado con ventaja previsto por el precepto 285 en relación con los preceptos 299, 301, fracción segunda y 302 del Código Penal vigente en el Estado. Para acreditar este delito se requieren de los siguientes elementos: que el sujeto activo prive de la vida a otro; 2, que se haya realizado por una causa externa y que se haya cometido con ventaja. En el caso particular tenemos la privación de la vida de las víctimas Pamela Samaray Terán Pineda, María del Sol Cruz Jarquín y Adelfo Jiménez Guerra, como se aprecia de los dictámenes de necropsia de ley, donde el experto determinó la causa de su fallecimiento. Aunado a lo anterior, tenemos la diligencia de levantamiento de cadáver que realizó la Agente Estatal de Investigaciones respecto de las víctimas Pamela Samaray Terán Pineda y Adelfo Jiménez Guerra, donde dicho agente pudo percatarse que presentaba una muerte real y verdadera. Los testigos Catalina Ruiz Blas, Claudio Parada Díaz y Rosa Pilar Regalado Jiménez laboran en el Bar Jardín. De las entrevistas se desprende que son congruentes en señalar que en dicho lugar estuvieron las víctimas junto con Jehú Gómez López y José Eduardo Hernández Cortés, que cuando se retiraron escucharon disparos para luego enterarse que Pamela Samaray Terán Pineda, María del Sol Cruz Jarquín y Adelfo Jiménez Guerras los habían matado. Se reitera que los privaron de la vida con disparos de arma de fuego, con el dictamen de balística que emitió el experto en la materia, quien estableció, de acuerdo a los indicios localizados, que fueron agredidos con un arma .223 y una 9 milímetros. También se precisó la trayectoria de los disparos que se pudieron advertir en el vehículo de motor de la víctima Pamela Samaray Terán Pineda, como se desprende de la inspección ocular que realizó el Agente Estatal de Investigaciones y el dictamen de balística que fue realizado. Por todo esto es indudable que se privó de las vidas a las víctimas tantas veces indicadas, como incluso así fueron identificadas por sus familiares. La posición final de los cuerpos sin vida de las víctimas se apreció de las fotografías proyectadas. Que fue por una causa externa quien los privó de la vida queda de manifiesto, porque de los datos de prueba tenemos que las víctimas, junto con Jehú Gómez López y José Eduardo Hernández Cortés, estuvieron conviviendo en un inicio en el negocio denominado Wings. Después se fueron al Bar Jardín. Al salir, Pamela Samaray Terán Pineda, María del Sol Cruz Jarquín y Adelfo Jiménez Guerra, por medio de armas de fuego, los privaron de la vida. Existió un elemento externo que originó ese resultado. Bajo este tenor, el perito en balística, Felipe Chávez Niño, dijo que los indicios localizados corresponden a las armas empleadas .223 y 9 milímetros Parabellum
Por ese motivo es que los dictámenes químicos que practicó la experta, una vez que realizó los métodos y muestras que su ciencia le exige en los cuerpos de las víctimas, se desprende que estos no dispararon ni un arma de fuego. Por ello no se les encontró ningún rastro de plomo y bario en sus manos, que fue por disparos de arma de fuego accionado. La causa que originó la muerte de las víctimas también se pudo advertir en las fotografías tomadas a la unidad de motor marca Toyota RAV4 de color gris que describió el experto en balística Ricardo Pelayo Ramírez, pues dijo que ese vehículo presentó diversos impactos de bala producidos por arma de fuego. 10 fueron dirigidos hacia el parabrisas, en la parte del lugar del conductor, y donde al momento de los hechos estaba sentado Adelfo Jiménez Guerra, resultando lesionado para luego perder la vida. Otros impactos fueron localizados en la puerta trasera derecha. Señaló su trayectoria, que de acuerdo a la opinión del experto, por sus características, estos disparos impactan sobre un cuerpo, lo atraviesan para luego seguir su trayecto. Se arriba que son los disparos que se efectuaron sobre Pamela Etzamarán Intera Pineda y María del Sol Cruz Jarquín, y al final se impactaron en esa parte del vehículo siguiendo su trayectoria, como lo ilustró con las fotografías proyectadas hasta quedar en su posición final. Por ende, está establecido que fue una causa externa lo que ocasionó la muerte de las víctimas ya mencionadas. Hay ventaja en términos de lo que dispone la fracción segunda del artículo 301 del Código Penal vigente en el Estado. La fracción segunda dice que se comete el delito de ventaja cuando el infractor es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que lo acompañan, y que, relacionado con el diverso artículo 302, tenemos que se considera la ventaja cuando el agresor no corre riesgo de ser muerto y herido y que por esas circunstancias comete el hecho. Bajo este tenor, partiendo de los datos de prueba que en su momento vertió los ciudadanos agentes del Ministerio Público, tenemos que él o los agresores portaban armas de fuego, una clasificada como .223 y la otra arma 9 milímetros, como se desprende del dictamen de balística, las cuales fueron utilizadas para privar de la vida a las víctimas. Entonces, el agresor o agresores en un primer término eran superior por las armas empleadas. Como se dijo, también de cada uno de los datos de prueba que fueron vertidos, no se advierte que las víctimas, al momento de acontecer esos eventos, portaran arma alguna. Por lo tanto, él o los agresores no corrieron riesgo alguno de ser muertos o heridos. Por lo tanto, está acreditado el elemento subjetivo y objetivo de la ventaja y se acredita el delito de homicidio calificado previsto en el artículo 285 en relación con el precepto 299, 301 fracción segunda y 302 del Código Penal vigente en el Estado. Respecto de la probable participación de Jehú Gómez López en la comisión del mencionado delito en agravio de quienes en vida respondieron a los nombres de Pamela Etzamarán Intera Pineda, María del Sol Cruz Jarquín y Adelfo Jiménez Guerra, en este momento, de acuerdo a lo que ya se analizó en cuanto a cada uno de los datos de prueba y pruebas en relación a lo que ofertó la defensa, se considera que no está demostrado en términos de lo que dispone el artículo 11, fracción tercera del Código Penal vigente en el Estado y que, a decir del Ministerio Público, en su momento lo consideró como coautor material, puesto que, como ya se dijo, no existen datos objetivos que tienden a demostrar que realmente estaba en el lugar de los eventos el testigo presencial de los hechos. Entonces, no se deriva qué fue el hacer de Jehú Gómez López en esos acontecimientos. También ya se expuso lo relativo a las diversas pruebas que ofertó la defensa, que puso en contexto y que este juzgador tomó en consideración para establecer que Jehú Gómez López no estuvo en el preciso momento en que dispararon sobre las víctimas. Tenemos aquí dos hipótesis, la que manejó el agente del Ministerio Público en el sentido de que no hay contradicción en decir que Jehú, José Eduardo y las víctimas estuvieron conviviendo en el Bar Jardín. El Ministerio Público hace alusión que Jehú Gómez López sale, mantiene comunicación vía telefónica con José Eduardo Hernández Cortés, pero que no se retiró en el lugar, sino que permaneció en ese sitio y que incluso fue una de las personas que disparó sobre las víctimas. Por su parte, la defensa manejó la otra versión en el sentido, se reitera,
EGU, José Eduardo y las víctimas estuvieron conviviendo en el Bar Jardín, pero que al salir GU Gómez López, se retiró, no permaneció en el lugar de los eventos. Estas son los dos supuestos. La parte toral en que se suscitó la controversia durante el desahogo de toda esta audiencia, pero analizando los datos de prueba, como ya se expuso, no existen datos en este momento sobre la existencia del testigo presencial, y ponderando cada uno de los datos de prueba que vertió la defensa, que puso de manifiesto, es decir, las deficiencias de la investigación que realizó en su momento el agente del Ministerio Público, se considera que prevalece esa hipótesis de la defensa. Como ya se dijo, que el testigo se retiró del lugar de los eventos, se sitúa en otro sitio, da el conocimiento a un elemento policíaco de lo que había acontecido. Se considera que se trata de GU porque no hay otra persona que estuviera interesada en ese momento de hacer del conocimiento a una autoridad de lo que había pasado. De la proyección de los videos se advierte que él siempre manejó una camioneta. Por lo tanto, entonces, en este momento no existen datos suficientes que tiendan a demostrar cuál fue la participación de GU en esos hechos donde perdieron la vida las víctimas tantas veces mencionadas. Bajo estos parámetros, entonces, en términos de lo que dispone el artículo 19 de la Constitución Federal del país, lo que legalmente procede es no vincular a proceso a GU Gómez López por el hecho considerado como el delito de homicidio calificado en agravio de quienes en vida respondieron a Pamela Samaray Terán Pineda, María del Sol Cruz Jarquín y Adelfo Jiménez Guerra. Quedan notificados de esta determinación por estar presentes la víctima en directa, Ministerios Públicos, Defensa e imputado. Lo resolvió y firma el licenciado Omar Morales Simón, juez de control de este distrito judicial. Me voy a dirigir tanto al señor GU como al señor Juan Carlos Terán de la Cruz, en el sentido de que se emitió esta determinación, es nada más también en grado de probabilidad, si usted considera, señor Juan Carlos, a través también, con auxilio de los agentes del Ministerio Público, y como un derecho fundamental que tiene usted es interponer un recurso para que esto se vaya a otro tribunal y analicen si lo aquí resuelto estuvo bien o estuvo mal. Ustedes ya escucharon la manifestación de este juzgador, todos los que están en el público, las partes, presenciaron toda esa investigación, todo lo que aportó la defensa. A juicio de este juzgador, no existen ahorita bases suficientes que tiendan a demostrar en grado de probabilidad la participación de GU Gómez López. No podemos considerar que hubo un ganador o hubo un perdedor. Esta determinación no es absoluta. El agente del Ministerio Público puede seguir investigando este hecho, puede seguir investigando al señor GU Gómez López y en su momento de considerar que reúne otros datos de prueba, puede volver a solicitar lo que legalmente corresponda. Reitero, esta determinación es únicamente de acuerdo a la información que este juzgador pudo percibir en una audiencia en la vinculación de proceso que se solicitó en un momento diverso y todo lo que se desarrolló en esta audiencia. Reitero, es en grado de probabilidad y no hay un vencedor, no hay un ganador. Va a seguir investigándose este asunto por las inconsistencias que ustedes ya escucharon. ¿Alguna manifestación, señores agentes del Ministerio Público? Sí, desde luego esta Fiscalía hace el protesto correspondiente porque interpondrá el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y en términos de lo que dispone el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito que se me expida copias debidamente certificadas del registro de audio y video de la presente audiencia, precisamente para hacer valer en la alzada el recurso correspondiente. Señores defensores. Sí, solamente copia del audio y video, autorizando que las mismas la puedan recibir los licenciados en Derecho, Norma Guadalupe Cruz Ríos, Ariadna Pinacho Gijón y Aide Sierra Pérez. Bueno, una vez que acudan ante el personal administrativo, pero no de este distrito, sino de la ciudad de Juchitán, porque se van a llevar los registros. Únicamente esta sede fue provisional en atención a lo que se argumentó en un acuerdo que les fue notificado por seguridad, y se les debe de proporcionar esas copias por autorizadas las personas que indicó la defensa. Señor GU, como ya lo escuchó, es una determinación provisional, no se le vinculó a proceso, se le va a dejar en libertad, pero por trámites administrativos usted tiene que regresar al reclusorio de Juchitán, porque se le tiene que notificar también al reclusorio, ahí tienen que tomarle determinados datos, y una vez que se cumpla con ello, inmediatamente se le va a poner en libertad.
Y le reitero, señor Juan Carlos, puede usted interponer el recurso correspondiente para que se analice si estuvo bien o si estuvo mal, y los magistrados que tienen que conocer, son 3 personas, ya pueden pronunciarse si lo modifican, si lo confirman, o ellos ya resolverán lo que consideren necesario. Señor Geu, ¿quiere usted manifestar algo? Previo a ello, consúltelo con su abogado. No tengo nada que manifestar, señor juez, solo dar las gracias. Señor Juan Carlos, ¿quiere usted decir algo? Lo puede consultar con la ciudadana agente del Ministerio Público. Vamos a hacer valer el recurso correspondiente. Se le tiene entonces por hechas sus manifestaciones. También se les van a pedir esas copias para que ustedes puedan analizar más detenidamente lo resuelto y puedan formular sus agravios, es decir, qué es lo que se adolecen, qué es lo que están inconformes, para que puedan hacer efectivo ese derecho que consagra la Constitución Federal del país a su favor. Ministerio Público, ¿alguna otra petición? Por parte de esta fiscalía es cuánto. ¿Defensa? No, ninguna. Entonces, no habiendo más que agregar a la audiencia, damos por concluida la misma. Buen día a todos. Ponemos de pie, por favor, para despedir al juez de control.